Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase con nuestra oración. Cada día que comienza es una oportunidad de abrir nuevos caminos, de jugar un poco más. Cada día que comienza se parece a una canción con colores, con sonidos de esperanza y de ilusión. Gracias por la lluvia y por el viento. Gracias por las flores, por el gracias por el mar. Gracias a los niños por la vida y por la amistad. Gracias por la luz de cada día. Gracias por los pájaros. Gracias por el sol. Gracias por las manos que se unen, trabajando por un día mejor. Cada día que comienza es una oportunidad de abrir nuevos caminos, de jugar un poco más. Cada día que comienza se parece a una canción con colores, con sonidos de esperanza y de ilusión. Gracias por la lluvia y por el viento. Gracias por las flores, por el gracias por el mar. Gracias por la vida de los niños, por la vida y por la amistad. Gracias por la luz de cada día. Gracias por los pájaros y el sol. Gracias por las manos que se unen, trabajando por un día mejor. Trabajando por un día mejor. Trabajando por un día mejor. Muy bien. Entonces, voy a... Acá vamos a dejar de compartir. Y entonces vamos a observar el siguiente video. Organización política, el virreinato. Tras la conquista, los territorios, la población y las riquezas que se extraían de Nueva España quedaron bajo la autoridad del rey de España, quien originalmente delegó en Hernán Cortés todas las funciones políticas, económicas, administrativas y de justicia. Al principio los conquistadores mantuvieron los sistemas de gobierno indígenas, así que los antiguos señoríos se conservaron, al igual que el cobro de tributos y la organización del trabajo. En 1528 se estableció una institución llamada Real Audiencia, para evitar el abuso del poder de los conquistadores. Posteriormente, en 1535, el rey de España nombró a un virrey como su representante en Nueva España, para cuidar directamente sus intereses y gobernar el territorio conquistado. Así se inició el virreinato, el cual se organizó de la siguiente forma. Rey. El gobierno de todas las posesiones españolas en el mundo estaba encabezado por el rey, quien era la autoridad suprema. Gobernaba desde Europa, por medio de instituciones y autoridades que él nombraba. Con la conquista, Nueva España se integró al Imperio Español como un reino asociado, de la misma manera que Aragón, Navarra, Nápoles o Perú, por lo que el rey representó un símbolo de unidad. Sin embargo, cada reino tuvo cierta autonomía. Consejo de Indias. Se encontraba en España
y proponía al rey las políticas para los territorios americanos, elaboraba las leyes, nombraba a los funcionarios, supervisaba la recaudación de impuestos, actuaba como tribunal y recopilaba los registros e informes geográficos e históricos del territorio. Se nombraban visitadores para atender los problemas políticos y administrativos que surgían en los distintos territorios. Casa de Contratación de Sevilla. Regulaba desde la península ibérica todo el comercio entre España y los territorios americanos, incluida Nueva España. Autorizaba la entrada y salida de los barcos mercantes y de pasajeros. También llevaba el registro de los metales exportados desde América, como el oro y la plata. Virrey. Lo nombraba el rey como su representante directo. En general, era un noble con experiencia militar. Se encargaba de dirigir la política, la economía y la justicia de Nueva España, así como de apoyar a la Iglesia en su labor evangelizadora. Al concluir su mandato, se le sometía a un juicio llamado de residencia para dar a conocer su desempeño. Audiencias. Eran tribunales civiles y judiciales encargados de escuchar las quejas de los pobladores, procurar la justicia y aplicar las leyes. Sus miembros eran abogados y ejercían el poder en caso de ausencia del virrey. Gobernadores. Eran designados por el rey de España. Se encargaban de administrar los reinos novohispanos, llamados provincias, como el de Nueva Galicia, Nuevo León o Nueva Vizcaya, entre otros. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, estos territorios se convirtieron en intendencias y quienes las gobernaban eran llamados intendentes. Cabildo o ayuntamiento. Estaban integrados por grupos de personas que eran seleccionadas de entre los habitantes de su localidad. Se encargaban de resolver los problemas políticos, económicos, administrativos y judiciales de la región a su cargo. En las ciudades se les denominaba ayuntamiento y en las poblaciones con menor número de habitantes, cabildo. También se encargaban del reparto de tierras y de la recaudación de ciertos impuestos. Antonio de Mendoza fue el primer virrey de Nueva España. A principios del siglo XVIII, la dinastía francesa de los Borbones ocupó el trono de España y aplicó una serie de medidas en sus territorios americanos conocidas como reformas borbónicas. Algunas de estas reformas fueron el aumento del tributo a los indígenas, la creación de nuevos impuestos, la restricción de la autoridad del virrey, la reducción del número de criollos en la Real Audiencia y la disminución de órdenes religiosas. Dichas medidas, aunadas a las diferencias entre grupos sociales, intensificaron el malestar social que, hacia principios del siglo XIX, sería una de las causas del movimiento de independencia. Muy bien. Entonces, nosotros aquí nos pudieron explicar sobre el gobierno en América, ¿verdad? Entonces resulta que según lo que nos decía el video, tanto los reyes como para el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, pues gobernar desde América y desde España, pues era muy difícil, porque era muy lejos, acá estaba España, y venirse a gobernar hasta aquí, pues se demoraba mucho tiempo, pues las normas y todo lo que decía el rey. Entonces la comunicación pues era muy difícil entre los dos continentes y muy lenta. Ustedes saben que por la distancia. Entonces, digamos, una ley la creaban en España para los indígenas. Por ejemplo, que no fueran maltratados. Les decía, bueno, que los indígenas no sean maltratados. Y en llegar esa ley,
aquí a América, podría durar hasta 2 meses en llegar a Cartagena. Y desde Cartagena a Bogotá, imagínense, hasta aquí, hasta el centro, también otros 2 meses. Entonces, esa era la dificultad que ellos tenían. El tiempo en que llegaban las leyes a los lugares era muy difícil. Entonces, por estas razones, ellos establecieron autoridades desde España. Y entonces, el gobierno, pues así creía que realizaban mejor las funciones. Y entonces lo que hicieron ellos fue dividir los territorios. Así como ustedes lo ven aquí, se dividieron los territorios. Entonces, durante el periodo de la conquista, fueron creadas las ciudades para que la comunicación pues fuera más fácil y garantizara pues el control y el orden, que era lo que a ellos les interesaba. Entonces ellos crearon los virreinatos. Y los virreinatos fueron 4, que comprendían un amplio territorio. Uno se llamaba Nueva España, otro se llamaba Nueva Granada, otro Lima y otro Río de Plata. Y dijeron, bueno, así vamos a crear los virreinatos, pero también vamos a crear provincias o gobernaciones. Y cada virreinato, de los que nombré anteriormente, pues entonces, en el interior crearon provincias y gobernaciones para que les ayudaran a gobernar en esas tierras. También hubo corregimientos. Entonces, cada provincia, por lo general, fue dividida en corregimientos y estos existieron corregimientos de indios, compuestos por el pueblo de indios y las tierras comunales destinadas al cultivo o a la cría de ganado llamados resguardos. Entonces los resguardos vienen desde esa época. Las ciudades y villas también fueron llamadas ellos, porque pues en cada provincia se encontraban también algunas ciudades y villas. Unas se diferenciaban por la importancia de la provincia o el número de pobladores. Y los pueblos indios, en los corregimientos se encontraban pues los indios, y así porque la mayoría de su población pues era indígena. Muy bien, entonces en América, como decían ahí, quien dirigió los territorios en América, es decir, el gobierno español en cada división territorial de las que ya nombré, pues entonces en la colonia americana nombró a algunas personas que ayudaban a la administración y al control. Y entonces, por ejemplo, en el virreinato, la autoridad máxima pues era el virrey y la Real Audiencia. Es como decían ahí en el video, que el virrey pues es el ser representante del rey en América. Entonces él era el que gobernaba en América. Impartía órdenes, repartía tierras. Él era el presidente de la Real Audiencia, nombraba a los curas, controlaba la evangelización de los indígenas y él inspeccionaba las finanzas porque era finalmente lo que a él le interesaba. Entonces, y era el jefe militar dentro de todo el virreinato. Esta Real Audiencia estaba compuesta por personas notables del virreinato. Tenían funciones que era como resolver los problemas que no lograban solucionar los tribunales menores, evitar que los virreyes pues se pasaran de los límites de la autoridad, y asesoraban al virrey en informarle al Consejo de Indias y sustituir al virrey cuando fuera necesario. Y en los corregimientos,
lo que hacían era el corregidor dirigía al cabildo, administrar la justicia en las provincias y ser un líder militar. Y en el corregidor de naturales, pues fue asumido por los españoles distinguidos y estaban encargados del pueblo de indios de las tierras cercanas y que habitaban dentro de este corregimiento. Y las ciudades, entonces ellas también estaban en el cabildo y en los alcaldes, les dirigían las obras públicas, controlaban el abastecimiento de alimentos, que entraba, que no entraba, controlaban el servicio de los hospitales, vigilaban la higiene del territorio y pues mantenían en orden la ciudad. Muy bien, vamos a nuestro cuadernito, vamos a escribir la fecha del día de hoy. Vamos a escribir el título y durante el periodo colonial, las tierras, entonces se dividieron, como lo dijimos, el virreinato, provincias, corregimientos, ciudades y pueblos, y el gobierno español, pues lo que hizo fue gobernar. Entonces vamos a copiar el cuadrito y nos veremos entonces nuestra próxima clase.